Buenas tardes, jóvenes. Esta es la clase relativa al embargo inmobiliario, al desarrollo del procedimiento que comprende el embargo inmobiliario. Vamos a tratar a través de estas tres clases sucesivas a abordar el embargo conservatorio de locación, el embargo inmobiliario y los incidentes del embargo inmobiliario, y así completar entonces todo lo que tiene que ver con este último tramo de la asignatura, por estos tópicos que son de vital importancia para el ejercicio profesional. Ya vimos en el video anterior tanto el embargo conservatorio de locación, así como también la parte introductiva de lo que es el embargo inmobiliario. Vamos a ocuparnos ahora de analizar lo más escueto posible los trámites procesales que implican o involucran un procedimiento de embargo inmobiliario. Como todo embargo de naturaleza ejecutoria, el embargo inmobiliario se inicia mediante la notificación de un mandamiento de pago. Un mandamiento de pago notificado al deudor. Ya todos sabemos lo que significa un mandamiento de pago o el concepto que implica un mandamiento de pago. El acto mediante el cual se pone el deudor en mora de pagar, advirtiéndole que transcurrido el plazo que en ese acto se imparte, se procederá al embargo del bien inmueble dado en garantía o de todos sus bienes inmuebles, dados o no dados en garantía, porque como ustedes podrán observar en este caso, solamente no tiene necesariamente que ser embargado inmobiliariamente bienes dados en hipoteca, sino que también bienes que no hayan sido dados en garantías, lo cual implica que los acreedores quirografarios pueden también embargar los inmuebles pertenecientes a su deudor. Eso quiere decir que este procedimiento, al ser un procedimiento de naturaleza ejecutoria, tiene como preliminar obligatorio un mandamiento de pago. Ese mandamiento de pago, entre las enunciaciones que debe contener, que ya todos las hemos analizado, pero que de manera especial en este procedimiento la ley ordena en el artículo 673, que debe contener una notificación del título ejecutorio, entre otras enunciaciones básicas de estos actos alguaciles, también debe contener una amenaza de embargo en caso de no pago, dándole al deudor un plazo en este caso, de 30 días para que proceda a formular la amenaza que está contenida en ese mandamiento de pago, que es el embargo. O sea, el mandamiento de pago confiere un plazo al deudor de 30 días para que proceda al pago de la suma reclamada en ese acto de alguacil. Es importante que se sepa que, de conformidad con el artículo 675 del Código de Procedimiento Civil, el embargo debe ser ejecutado en ese lapso. No tanto en ese lapso que se inicia a partir del vencimiento del plazo que expira el mandamiento de pago, o sea, la amenaza que está contenida en el mandamiento de pago. Esto quiere decir que el embargo debe ser ejecutado a partir del vencimiento de los 30 días y durante 90 días adicionales. ¿Por qué? Porque la amenaza que está contenida en el mandamiento de pago no debe ser de manera indefinida, no debe asimilarse que se hace de forma indefinida, sino que tiene una fecha de caducidad. Esto difiere del mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo, que está sujeto a la prescripción más alta o más elevada en nuestro derecho procesal civil, que es de 20 años, y nuestro derecho civil, evidentemente, conforme a la prescripción que está contenida en el artículo 2262 del Código Civil. Eso quiere decir que la amenaza que está contenida en el mandamiento de pago debe ejecutarse o llevarse a cabo en el plazo de los 90 días a partir del momento en que está habilitado el acreedor para ejecutar la amenaza que está contenida en el mandamiento de pago. Eso quiere decir que el acreedor debe embargar a partir de ese momento y dentro de los 90 días subsiguientes él o los inmuebles que están descritos en el mandamiento de pago. Tal como lo habíamos dicho en el video anterior, en caso de que el inmueble no esté siendo ocupado por el deudor, sino por un tercero, a ese tercero no se le puede notificar un mandamiento de pago, porque el mandamiento de pago solamente se le debe cursar o notificar al deudor embargado. A ese tercero se le debe notificar entonces una intimación de pagar o abandonar, porque en términos técnicos ese tercero viene a denominarse como un tercero detentador. ¿Quién es un tercero detentador? Hay abogados que tienen confusión en torno a quién es un tercero detentador. Tercero detentador no es un inquilino del deudor, no es un arrendatario del deudor. El tercero detentador es un adquiriente del inmueble embargado, del inmueble que se está en proceso de ejecución. Por ejemplo, una persona tiene un inmueble
que está hipotecado y lo transfiere a otra persona. Esa otra persona viene en derecho a denominarse un tercero detentador. No se le debe notificar un mandamiento de pago porque frente a ese tercero no se tiene título ejecutorio. Lo que se le debe notificar es una intimación de pagar o abandonar. Usted se preguntará, pero ¿cómo es posible que un tercero venga a cumplir o ejecutar una obligación de pagar que le corresponde al deudor? Bueno, ese tercero detentador, a propósito del principio de publicidad que reglamenta los inmuebles o que instituye la ley 108-05 sobre el registro inmobiliario, debe, previo a adquirir un inmueble, verificar el estatus jurídico de ese inmueble, si tiene alguna acreencia o alguna carga hipotecaria. Uno se imagina que a estas alturas debe tener conocimiento o se le debe haber transferido ese derecho con conocimiento de causa de que ese inmueble estaba hipotecado. Pero en caso de que no lo sepa, tendrá que asumir las consecuencias de haber adquirido un inmueble en esas condiciones. El principio de publicidad es uno de los grandes principios que orientan lo que tiene que ver la ejecución de la ley 108-05 sobre el registro inmobiliario. Y cualquier persona puede enterarse de la situación jurídica actual de un inmueble sin importar de quién o a quién le pertenezca. Entonces, la notificación de esa intimación al tercero detentador debe darse en un plazo concomitante con el mandamiento de pago. La ley no hace referencia en qué plazo o en qué momento debe notificarse esa intimación de pagar o abandonar. Lo único que dice la ley es que debe ser contemporánea a la notificación del mandamiento de pago. Eso es una condición sine qua non para que se lleve a cabo el procedimiento de embargo inmobiliario. Muchas veces en el terreno práctico no nos damos cuenta que ese inmueble está siendo ocupado o es propiedad de un tercero distinto al deudor, sino solamente cuando se procede a realizar la operación jurídica consistente en la inscripción o transcripción del embargo. De manera más especial, en la inscripción del embargo que se realiza ante el registro de títulos, porque a propósito de esa solicitud de inscripción de embargo, también se solicita una certificación de estado jurídico de ese inmueble, que nos da la información al abogado del ejecutante respecto de la titularidad de ese derecho en ese momento. Y es ahí cuando muchas veces los acreedores se enteran que ese inmueble le pertenece a otra persona que no es el deudor. Por eso es que es recomendable que concomitantemente con la notificación del mandamiento de pago, el acreedor verifique ante el registro de títulos si se ha efectuado alguna transferencia de ese inmueble, para así entonces tomar las medidas de lugar en ese momento o en ese estadio procesal. De tal manera que el tercero detentador, en caso de que ya esté siendo ocupado por otra persona que no es el deudor, el inmueble, le llegue esa intimación de pagar o abandonar en una época aproximada a la notificación del mandamiento de pago que se le debe cursar al deudor embargado. Con estas explicaciones entonces dejamos satisfecho lo que es el concepto de tercero detentador y cuándo puede existir o intervenir esta figura en este procedimiento. Lo importante es que deben de tener claro que no va a pasar la audiencia de lectura de pliego, o sea, no va a cruzar ese procedimiento si no se realiza la debida notificación de pagar o abandonar a ese tercero detentador a través de la intimación correspondiente. En caso de que el deudor embargado no obtempere al requerimiento formulado por el acreedor en el mandamiento de pago, consistente en la intimación de pagar la suma deudada, entonces debe proceder al cumplimiento de la amenaza que está contenida en el mismo acto, una vez vencido el plazo de los 30 días que se imparte en el mandamiento de pago. A esos fines entonces, el acreedor ejecutante debe proveer de un poder especial a un alguacil correspondiente a esa demarcación territorial donde se va a embargar ese inmueble. Ese poder, ¿verdad? Se denomina también procuración especial. Es un documento que faculta al alguacil o al ministerial a trabar embargo sobre el inmueble o los inmuebles que se van a embargar. Inmediatamente entonces el alguacil, provisto de ese poder, debe dar cumplimiento o ejecución a ese mandato a través de la redacción de un acta o proceso verbal de embargo inmobiliario. Esa acta o proceso verbal de embargo inmobiliario debe contener las menciones comunes y propias a todos los actos de alguacil, pero de manera especial debe hacer observación o hincapié en algunas menciones que son vitales en lo que tiene que ver a esta actuación procesal. Esas menciones consisten en la descripción precisa y detallada del o los inmuebles que se están embargando, consignando al menos 2 de los linderos
correspondiente a esos bienes o a ese bien. Esto es de vital utilidad porque permite individualizar de manera inequívoca el o los inmuebles que se están poniendo en manos de la justicia. De igual manera también debe hacerse constar la elección de domicilio en caso de que sea diferente a la que ya se hizo cuando se notificó el mandamiento de pago. Esto es, si el deudor vive en Santo Domingo pero el inmueble embargado está en Higüey, entonces debe cambiarse la elección de domicilio a Higüey hasta ese momento procesal. También debe contener una designación de la persona que ocupa el o los inmuebles embargados y en qué calidad lo ocupa. Si es el deudor, en calidad de propietario, si es un inquilino, en calidad de arrendatario, y así sucesivamente. Finalmente, debe contener la enunciación del monto por el cual se está embargando, así como también la indicación del tribunal que va a conocer de la subasta pública como consecuencia de ese procedimiento de embargo inmobiliario. Debo especificar que es la primera vez o el primer acto en el cual se hace referencia al tribunal que va a conocer de ese procedimiento de embargo inmobiliario, el cual, como ustedes saben muy bien, es un procedimiento que es de naturaleza administrativa, donde el tribunal solamente actúa como un órgano supervisor o conductor del procedimiento de embargo inmobiliario. No desempeña un papel activo en ese procedimiento, solamente lo supervisa, solamente lo examina de tal manera que el tribunal pueda constatar la regularidad del procedimiento ejecutorio. Una vez levantada esa acta de embargo, que debe ser en presencia misma del inmueble que se está embargando o de los inmuebles que se está embargando, ahí mismo se abre el plazo para denunciar ese embargo inmobiliario a los deudores o al deudor embargado. Es importante significar, antes de entrar en esta etapa procesal, que en caso de que existan o que sean varios inmuebles que se estén embargando y que estén ubicados en varios distritos judiciales, el plazo para denunciar esa acta de embargo se empieza a computar a partir del levantamiento de la última acta de embargo. Ustedes saben que en caso de que existan varios inmuebles que se estén embargando y que estén ubicados en varios distritos judiciales, debe buscarse un alguacil que corresponda a cada distrito judicial. Entonces, es importante saber que el plazo para la denuncia empieza a computarse a partir del levantamiento de la última acta de embargo. Ese plazo para denunciar el embargo es de 15 días contados a partir del levantamiento de esa acta de embargo. La finalidad de la denuncia del embargo consiste en enterar al deudor embargado de que ya él o los inmuebles que estaban contenidos en la amenaza fueron efectivamente embargados. Eso quiere decir que se ejecutó o se dio cumplimiento a la amenaza que se hizo referencia en el acto del mandamiento de pago. Dentro de los 15 días subsiguientes a la notificación de la denuncia del embargo, entonces deberá procederse a las diligencias procesales consistentes en la inscripción del embargo o transcripción del embargo. Decimos inscripción de embargo en caso de que estemos ante inmuebles registrados, o sea, inmuebles que estén amparados en certificados de títulos, y transcripción de embargo en caso de que se trate de inmuebles que no estén sujetos a ese régimen de mutación o de saneamiento inmobiliario que consagra la ley 108-05. ¿Qué se debe hacer para inscribir o transcribir el embargo? Se deberá redactar una instancia dirigida al registrador de títulos, en caso de que estemos hablando de una inscripción de embargo, en la cual se le pida al registrador de títulos la inscripción del embargo sobre los inmuebles que ya fueron embargados y por el monto que se está inscribiendo ese embargo. Deberá anexarse esa solicitud, original y copia del mandamiento de pago, original y copia del poder para embargar, original y copia del acta de embargo, original y copia de la denuncia del embargo, así como también el poder para embargar y el certificado el certificado de título duplicado del acreedor hipotecario o certificación de registro de acreedor que ampara la existencia del crédito hipotecario. Los mismos requerimientos, en caso de que se trate de un inmueble no registrado, se efectúan por ante el conservador de hipotecas, que es una dependencia de los ayuntamientos. ¿Qué finalidad persigue la inscripción del embargo? Es a partir de este momento en que el inmueble se encuentra inmovilizado desde el punto de vista legal. Se encuentra entre las manos de la justicia desde el punto de vista legal. Eso quiere decir que a partir de este momento procesal, el deudor entonces pierde el control de su inmueble. No puede venderlo, no puede hipotecarlo, no quedan inmovilizados los frutos. O sea, desde el punto de vista jurídico, es a partir de este momento en que el inmueble está efectivamente entre las manos de la justicia. Entre las manos de la justicia. A partir de este momento entonces en que se procede a la inscripción del embargo,
el acreedor ejecutante tiene un plazo de 20 días para depositar ante el tribunal que ya indicó en el acta de embargo un pliego de cargas, cláusulas y condiciones. Este documento es un proyecto, es una policitación, reglamenta las condiciones que van a normar la venta en pública subasta del o los inmuebles que fueron embargados ya. Este documento se deposita por ante el tribunal apoderado del embargo, que ya previamente usted deberá solicitar la fijación de la audiencia. Se deposita conjuntamente con la solicitud de fijación de la audiencia y debe contener las normas que van a regular, primero, el tribunal apoderado de la subasta, segundo, la designación o la descripción de todas las actuaciones jurídicas que ya anteriormente hemos señalado y que están revestidas y que están materializadas a través del mandamiento, acta, denuncia, transcripción del embargo, la descripción del inmueble o de los inmuebles embargados, así como las condiciones que van a normar la subasta, tales como el usufructo, la entrada en goce y de manera más especial lo que tiene que ver con el precio de primera puja con que se va a iniciar la subasta del o los inmuebles embargados y finalmente lo que tiene que ver con la garantía que el acreedor ejecutante exige para que cualquier persona pueda licitar en el procedimiento ejecutorio que se va a ventilar por ante el tribunal. Esa garantía consiste en el depósito de un cheque certificado o dinero en efectivo del 10% del monto indicado por el acreedor en el que va a hacer o a constituir la primera puja para la venta en pública subasta del o los inmuebles embargados. Es importante que sepan ustedes que ese monto que ha sido señalado por el acreedor en el pliego de condiciones no puede ser modificado, no puede ser rebatido, no puede ser objetado por ninguna parte en el proceso, ni por el deudor embargado ni por los acreedores inscritos. ¿Qué pueden hacer los acreedores inscritos? Asegurarse de que su acreencia esté contenida en ese proyecto, en ese pliego de condiciones, esté inserta en ese pliego de condiciones. ¿Por qué? Porque todos los acreedores tienen derecho a cobrar de ese inmueble embargado. Me refiero a las acreencias que estén inscritas en el inmueble embargado o los inmuebles embargados en caso de que se trate de varios. ¿Cómo usted se da cuenta si hay otras acreencias inscritas en el inmueble embargado o los inmuebles embargados? Usted se da cuenta a partir de la certificación que usted debió solicitarle al registro de títulos cuando hizo la solicitud de inscripción de embargo. También debió solicitarle o debe solicitarle una certificación de estado jurídico de inmueble. Esa certificación va a hacer constar las cargas y gravámenes que pesan sobre ese inmueble. Y en función de ello entonces deberá incluir esas anotaciones en el pliego de condiciones que normará la subasta pública de los inmuebles embargados. De igual manera entonces se debe notificar ese pliego de condiciones tanto a la parte embargada como a los acreedores inscritos dentro de los 8 días subsiguientes. Dentro de los 8 días subsiguientes al depósito de ese pliego de condiciones. Y se deberá convocar a la audiencia que tendrá lugar para conocer de la lectura de ese pliego de condiciones. ¿Cuándo se va a celebrar esa audiencia? Dijimos que a partir del momento en que se deposita el pliego de condiciones, esa audiencia deberá celebrarse en un plazo no mayor de 30 días ni menor de 20 días, a partir del depósito del pliego de condiciones. A partir del depósito del pliego de condiciones, entonces deberá denunciarse ese pliego de condiciones a la parte embargada y a los acreedores inscritos dentro de los 8 días subsiguientes a ese depósito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la ley entonces a partir de ese momento le concede un plazo tanto a la parte embargada como a los acreedores inscritos para que formulen reparos o observaciones al pliego de cargas, cláusulas y condiciones depositadas por el acreedor ejecutante en el tribunal. La ley reglamenta la forma en que deben hacerse esos reparos a esas cláusulas. Deberá hacerse por lo menos 10 días antes del día pautado para el conocimiento de la lectura del pliego de condiciones y también indica la forma procesal bajo la cual debe actuar él o los acreedores inscritos que deseen hacer reparo a cualquiera de esas cláusulas que están contenidas en ese pliego. Llegado el día para la lectura del pliego, si no hay incidentes, si no hay observaciones, entonces el pliego se da por leído. Se trata de un documento de aproximadamente 12 páginas que contiene todas esas enunciaciones que ya anteriormente les he señalado. Se da por leído porque no se lee ese pliego, ese documento. A partir de ese momento, lo más importante de esa audiencia es la fijación de la audiencia de adjudicación. Esa audiencia de adjudicación deberá tener lugar en un plazo no mayor de 40 días ni menor de 30 días. Tendrá lugar la audiencia de adjudicación. Ya a partir de ese momento entonces el acreedor ejecutante lo que deberá cumplir con las formalidades de publicidad
para convocar a todo interesado a esa audiencia de en pública subasta. ¿En qué consiste esa formalidad de publicidad? La que está contenida en el artículo 696 del Código de Procedimiento Civil, que se contrae a establecer que el acreedor ejecutante deberá fijar un edicto en un periódico de circulación local o nacional en el cual deberá hacer constar el tribunal que va a conocer de la subasta, el día en que se va a conocer la subasta, la ubicación de ese tribunal, las actuaciones que han regido ese procedimiento desde el mandamiento de pago hasta esa etapa. Dígase, hacer mención del mandamiento, poder, acta de embargo, denuncia, inscripción o transcripción de embargo. Todas esas formalidades deberán hacerse constar en ese edicto. De manera especial también la descripción precisa y detallada del o los inmuebles que se van a vender en pública subasta, el precio que oferta el persiguiente para que cualquier persona pueda declararse adjudicatario, la obligación que pesa sobre el persiguiente de que a falta de licitadores el persiguiente será convertido o será declarado adjudicatario del o los inmuebles embargados, y finalmente la garantía que exige el persiguiente para que cualquier persona pueda hacer posturas por el precio, pueda licitar en esa subasta pública, haciendo especial énfasis que las posturas por el precio deberán hacerse por Ministerio de Abogados. Ese edicto deberá constatarse su notificación en los lugares que indica la ley. ¿En cuáles lugares indica la ley? En la puerta principal del tribunal que va a conocer de esa subasta a través de un acto de proceso verbal de fijación de edicto. Es un acto de alguacil que constata la fijación del edicto en la puerta del tribunal que va a conocer de esa subasta pública. La ley no lo dice, no obliga al persiguiente, pero los jueces les gustan también que ese edicto le sea denunciado a la parte embargada. Es una formalidad innecesaria porque la parte embargada no puede hacer posturas por el precio. La parte embargada no puede declararse adjudicataria del inmueble de su propiedad que se está vendiendo en pública subasta. Por esa razón es innecesario e inoperante que los jueces exijan que la venta en pública, que se lo notifique, mejor dicho, al deudor la venta en pública subasta, porque al final de cuentas no tiene ningún efecto o resultado. Pero hay que hacerlo. Me he topado con muchos jueces que de verdad no acceden a promover la venta en pública subasta si no se cumple con esa condición, aunque sea innecesaria e inoperante. Hay que complacerlo porque uno como abogado del persiguiente lo que le interesa es que pase la audiencia de subasta. Es importante que sepan que ese edicto deberá ser publicado en el periódico, deberá ser publicado por lo menos 20 días antes de la fecha indicada por el tribunal para la subasta pública del o los inmuebles embargados. 20 días antes por lo menos. La ley no ha indicado el plazo en que se debe notificar o fijar los edictos, el edicto a través del acto de proceso verbal de fijación de edicto. Por lo menos es lo más prudente que se haga por lo menos 8 días antes del día de que sea fijada para esa venta en pública subasta. Una vez cumplida con esas formalidades de publicidad, el acreedor ejecutante, el abogado, mejor dicho, del persiguiente, que es como se le llama a la parte ejecutante en este proceso, deposite un estado de gastos y honorarios por ante el tribunal que va a conocer de esa subasta, por lo menos 5 días antes de esa audiencia en subasta, para fin de que el tribunal apruebe las costas y gastos que de conformidad con la ley 302 sobre honorarios de abogados ha incurrido el abogado del persiguiente para llevar a cabo todas estas actuaciones procesales. Ese estado de gastos y honorarios es aprobado antes de iniciarse la subasta y ese monto aprobado se incorpora al precio de subasta, de tal manera que quien compre el inmueble o los inmuebles deberá pagar también las costas que han sido ya tasadas y evaluadas por el tribunal previamente, antes de iniciarse la subasta. Llegado el día de la subasta se celebra ante el tribunal. El juez presidente de la sala dirige los debates, no los debates, sino la audiencia de pregones. La audiencia se inicia por pregón con campanillas, como dice la ley. El juez inicia la audiencia con el mallete una vez que ha constatado la regularidad de las actuaciones procesales que componen este embargo inmobiliario, y una vez abierta la subasta, entonces se aproximan los licitadores al estrado. Es importante que ustedes sepan que las subastas se hacen por Ministerio de Abogados. O sea, usted no puede licitar si no está acompañado de un abogado. Pero tampoco el licitador personalmente tiene que comparecer al tribunal, sino que el abogado debe proveer al tribunal del poder que tiene del licitador que representa. Un abogado puede representar a varios licitadores, pero debe tomar en cuenta el monto de las pujas que puede llegar cada cliente que represente. De tal manera que debe tener cuidado
en hacer ofertas respecto de sumas que no puede pagar su cliente. Esto lo digo porque las pujas se inician o se le da el derecho de participar en las pujas a todo licitador que haya depositado previamente, antes de iniciarse la subasta, por lo menos antes de las 8:30 de la mañana, la suma consistente del 10% del monto de primera puja ofertado por el persiguiente. De tal manera que si el persiguiente ha fijado como precio de primera puja en el pliego la suma de $1.000.000, el licitador debe haber depositado previamente en la Secretaría del Tribunal la suma de $100.000 o en cheque certificado o en efectivo. Usted se preguntará, ¿qué pasa con el licitador que no resulta ser adjudicatario? Se le devuelve concluida la subasta. Se le devuelve ese dinero para atrás. ¿Qué pasa con el licitador que es declarado adjudicatario? Ese cheque o ese dinero se retiene en la Secretaría del Tribunal hasta el vencimiento del plazo de la puja ulterior, que lo veremos más adelante. Se trata de un incidente de embargo inmobiliario y que sirve de garantía para garantizarle una eventual convocatoria a este adjudicatario con motivo de una puja ulterior. Eso lo vamos a decir más, o lo vamos a explicar más adelante con motivo de los incidentes del embargo inmobiliario. Pero bien, a final de cuentas, en la audiencia se adjudica el inmueble o los inmuebles al mayor postor, al que haga la oferta más elevada. Si las pujas se inician con $1.000.000 y el que ofrezca más, a ese se le adjudica, debidamente representado por un abogado en estrados. ¿Qué acontece en caso de que no se presenten licitadores? Tal como lo habíamos dicho anteriormente, se declara adjudicatario de él o los inmuebles embargados al mismo persiguiente. A final de cuentas, esto termina, este procedimiento termina con una sentencia de adjudicación, la cual declara adjudicatario a quien hizo la mayor postura o al persiguiente en caso de ausencia de licitadores. Esa sentencia de adjudicación, de conformidad con el artículo 712 del Código de Procedimiento Civil, será la misma copia del pliego de cargas, cláusulas y condiciones que ha depositado el abogado del persiguiente. Es el único caso en el cual, en un procedimiento, un abogado redacta la sentencia. Porque al ser el pliego de condiciones la misma sentencia, podríamos decir entonces que el abogado fue el que redactó la sentencia. A final de cuentas, esta sentencia de adjudicación ordenará al deudor embargado y a cualquier persona que se encuentre ocupando el inmueble el abandono inmediato. El abandono inmediato del o los inmuebles embargados tan pronto como les ha notificada la sentencia de adjudicación. No importa que se interponga cualquier vía, acción o recurso contra esa decisión. Porque la sentencia de adjudicación es ejecutoria, no obstante cualquier vía, acción o recurso. Ya hasta aquí termina el procedimiento de embargo inmobiliario ordinario. Es importante que ustedes sepan esto. Este procedimiento que hemos relatado es el embargo inmobiliario ordinario, que está previsto en los artículos 673 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Como habíamos dicho anteriormente, existen numerosas leyes que regulan embargos inmobiliarios abreviados. Yo siempre he explicado el embargo inmobiliario ordinario porque si ustedes conocen este procedimiento, evidentemente los demás lo podrán entender con ligera facilidad. Es el embargo inmobiliario de la ley 6.186, el de la ley sobre fideicomiso 189.11, el embargo que prevé el Código Tributario para el cobro de las deudas tributarias. O sea, existen múltiples embargos inmobiliarios, pero que son abreviados. Abreviado quiere decir que el mismo mandamiento de pago que se notifica se transforma en acta de embargo, sin necesidad de levantar una nueva acta de embargo. Y se transforma en embargo inmobiliario una vez transcurrido el plazo de los 15 días contados a partir de la notificación de ese mandamiento de pago. O sea, abreviado quiere decir que los plazos y las actuaciones se reducen a su mínima expresión. Bien, jóvenes, hasta aquí entonces el procedimiento de embargo inmobiliario ordinario, que culmina con una sentencia de adjudicación. Más adelante entonces vamos a enviar un video relativo a los incidentes del embargo inmobiliario. Así que cualquier duda, cualquier inquietud, lo vamos a examinar este próximo sábado. Tengan feliz resto del día.